y más cerca. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos, y por su intermedio saludo a los consejeros y consejeras, asimismo a las comisionadas y comisionados, y también a sus asesores y todos aquellos que han comparecido el día de hoy. Hemos comparecido en representación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial con el objeto de formular nuestra postura respecto al proyecto de nueva Constitución que se encuentra hoy día en redacción. Primero que todo, queremos dar cuenta que nosotros somos la única asociación gremial del Poder Judicial respecto al escalafón primario del Poder Judicial. ¿Qué significa esto? Que es la única asociación gremial que está compuesta por jueces y jueces, ministros de la Corte de Apelaciones, relatores, secretarios. Representamos alrededor del 60-65%, en total somos 1.257 asociadas y asociados. En ese sentido, la postura de la asociación respecto de la nueva Constitución que este Consejo se encuentra hoy redactando debe asegurar las bases constitucionales de la jurisdicción, que consiste en la sujeción del juez a la ley. Y esto supone asegurar la estructura para el Poder Judicial que garantice lo más importante, que es la independencia judicial como garantía para todos los ciudadanos que recurren a tribunales. En ese sentido, haremos nuestra exposición desde tres aspectos. Uno de ellos es la separación de funciones. Otro de los aspectos también que haremos presente es la importancia de la presencia mayoritaria de los jueces en los 4 órganos y asimismo la comisión coordinadora, y finalmente ciertas observaciones respecto del proyecto que están trabajando en este honorable Consejo. Respecto de la separación de funciones, la independencia judicial y el juez sujeto a la ley son sinónimos. Este principio es fundamental, que se configura conjuntamente con otros principios orgánicos estructurales como el de paridad, inamovilidad, intangibilidad de las remuneraciones, diferenciación funcional entre jueces, erradicando la jerarquía en las dimensiones jurisdiccionales. Respecto al anteproyecto que este Consejo se encuentra conociendo, valoramos profundamente que se haya avanzado a circunscribir exclusivamente la labor del juez a materias jurisdiccionales. Eso constituye un desafío elemental y, sin lugar a duda, se ha avanzado en la dirección correcta. En este orden de ideas, los principios que han de recibir plasmación constitucional y fundar el conjunto de reglas orgánicas con los ya señalados precedentemente, el de exclusividad de la función jurisdiccional, como asimismo la consagración expresa del principio de inamovilidad, que contribuye a evitar la tentación de manipular a los jueces vinculando sus decisiones a factores ajenos al mérito del proceso y el derecho aplicable. Lo que constitucionalmente debe quedar claro, tal como se ha recogido en el anteproyecto, es la separación de las funciones jurisdiccionales de las que no lo son. No podemos dejar de indicar aquí que hemos defendido la idea de un solo órgano de gobierno judicial, por ser parte de nuestra postura institucional como asociación de magistrados, así como por el hecho de que se trata de un modelo conocido y que también ha tenido éxito en otras latitudes. Tenemos el ejemplo de Portugal y Bélgica, donde ha funcionado. Sin perjuicio, destacamos que la institucionalidad de gobernanza propuesta en el anteproyecto consigue el objetivo tan anhelado de separar las funciones jurisdiccionales de las de gobierno. Otro de los aspectos que queremos destacar es la presencia mayoritaria de los jueces en los órganos que se ha creado en el anteproyecto. Creemos relevante destacar que el anteproyecto, luego de un interesante debate en el que nos sentimos partícipes, por lo que desde ya agradezco a los miembros de la Subcomisión de Función Jurisdiccional y órganos autónomos de la Comisión Experta por la gran labor que realizaron durante los 3 meses. En este sentido, se consagra expresamente la presencia mayoritaria de los jueces en los diversos órganos de gobernanza judicial, puesto que es un requisito indispensable para bloquear todo intento de cooptación política partidista, creando un riesgo inminente para la independencia en su dimensión externa si así no ocurriere. A este respecto, es importante destacar el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados de 2018,
propone que no hay un modelo estándar de los países democráticos que estén obligados a seguir a establecer un consejo judicial, siempre que su composición sea tal que quede garantizada su independencia y puede desempeñar sus funciones con eficacia. Sin embargo, existe a nivel internacional una tendencia que los consejos judiciales tengan una composición mixta y que la mayoría de sus miembros sean jueces elegidos por sus pares. Como decíamos, una composición mixta presenta la ventaja, por un lado, de evitar la percepción de corporativismo y autoprotección, como asimismo de favoritismo, y por otro lado, de reflejar las distintas corrientes de opiniones de la sociedad, por lo que constituye otra fuente de legitimación del Poder Judicial. Reduce el riesgo de incurrir en una especie de espíritu corporativo que puede afectar a su proceso de adopción de decisiones. Los responsables de la administración de justicia no son solo los jueces y magistrados. Es importante destacar en ese sentido que vemos que el anteproyecto acogió nuestra posición y se ve la presencia mayoritaria de los jueces en los 4 órganos, además del Consejo Coordinador. Ya directamente respecto de lo que es el anteproyecto que hoy día se encuentran trabajando, sin perjuicio que valoramos los avances que consagra el anteproyecto emanado de la Comisión Experta, podemos efectuar ciertas observaciones para consideración que ustedes, los consejeros constitucionales, puedan tener hacia la vista. Uno de ellos dice relación respecto a los fundamentos de la función jurisdiccional. En ese sentido, para nosotros, como Asociación de Magistrados, resulta necesario agregar en el artículo 154 la irreductibilidad de las remuneraciones. Esto como garantía destinada a proteger la función jurisdiccional. En efecto, no son pocas las normas internacionales que mandatan a los Estados el deber de garantizar la irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces. En Chile, la judicatura carece de una adecuada protección, tanto constitucional como legal, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como es el ejemplo de Estados Unidos, lo que redunda en una democracia poco robusta que no incorpora expresamente este elemento de la independencia judicial como pilar o base de la institucionalidad. Otro de los aspectos que queremos observar es respecto de la Corte Suprema. El artículo 155 del anteproyecto dispone que la Corte Suprema representará a los tribunales de justicia frente a los demás poderes del Estado. Sobre este punto, podemos indicar que el Poder Judicial no tiene poder de agencia, a diferencia de lo que ocurre con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Por lo que cabe preguntarse, ¿a quién y respecto de qué estaría llamado a representar la Corte Suprema en un escenario como el que se describe? La Corte Suprema, en consecuencia, debiera enfocarse únicamente en el importantísimo rol de brindar seguridad jurídica, resolviendo casos de relevancia jurídica nacional, uniformando el derecho. En todo caso, si se atiende a una cuestión institucional de prelación de los poderes públicos, pareciera más correcto otorgarle el rol de representación al presidente de la Corte Suprema. En cuanto a la duración de los ministros de la Corte Suprema, el primer borrador del anteproyecto había establecido un límite de 20 años de duración de los ministros, lo que no se mantuvo en su versión final. Sobre el punto podemos señalar que esta asociación de magistrados tiene una postura al respecto y estimamos que debiera existir un límite máximo de los jueces que sirven como ministros de las Cortes Supremas. Y en ese sentido, la mayoría de los jueces se ha inclinado en un promedio entre 10 a 15 años. Respecto de los autos acordados, estimamos que las Cortes, al no ejercer labores distintas a las jurisdiccionales, no se justifica dicten estas normas de aplicación general, las que creemos debe ser materia de ley. Otro de los aspectos relevantes está relacionado con el rol que le asiste a la Corte Suprema como máximo órgano jurisdiccional y uniformador de derecho. Amén de que se ha destacado el valor de sustraer facultades extrajurisdiccionales, no parece coherente que intervenga en el proceso de nombramiento de otros órganos. En cuanto a la gobernanza del Poder Judicial, en ese sentido la asociación estima que el artículo 158 y la denominación de Consejo Coordinador del Poder Judicial creemos que se equivoca, pues el Poder Judicial, es decir, la jurisdicción o función judicial, no es gobernable y de hecho no pretende serlo por este Consejo.
El objeto de este Consejo es coordinar la actuación de los órganos autónomos a fin de establecer un marco a la tarea de coordinación. Aparece altamente conveniente explicar el horizonte de valor que debiera orientar su mandato, el que deviene de las bases constitucionales ya establecidas y podrían ser resumidas con la alusión a la eficiencia del sistema y a la independencia judicial. De otra parte, no hay justificación alguna para establecer una incomprensible coordinación entre los órganos de gobernanza y la Corte Suprema. Esta norma arrasa con el eje principal de toda la muestra de la nueva estructura organizacional, que es la separación de funciones jurisdiccionales de las de gobierno. Nosotros en ese sentido creemos que una propuesta respecto de este articulado está más bien relacionado con la existencia de una coordinación de gobernanza judicial. Finalmente, queremos destacar también la situación de los fiscales judiciales. Los fiscales judiciales, como bien sabemos, forman parte del Poder Judicial y están dentro de lo que es el capítulo 7º de Poder Judicial. Y en ese sentido es importante destacar la función importante que ellos han desempeñado históricamente. Y nosotros creemos que sería deseable incorporar una norma transitoria que permita a los fiscales judiciales que lo deseen optar por el cargo de ministro de Corte, ya que de otra manera se les limitaría la legítima expectativa de dar continuidad a su carrera jurisdiccional, desaprovechando además su dilatada experiencia en la materia, pues quienes sirven hoy el cargo de fiscal judicial fueron en su momento jueces y secretarios, incluso también relatores y ministros. Ellos forman parte del escalafón del Poder Judicial, el escalafón primario, y tienen la categoría de ministros de Corte de Apelaciones. Otro de los puntos que queremos también hacer referencia es que respecto a los fiscales judiciales no hay ninguna referencia respecto a la de jubilación ni tampoco las causales de cesación. Y finalmente también queremos destacar que la labor de los funcionarios, en este caso los fiscales judiciales, también ellos tienen una relevancia en cuanto a otras labores administrativas que sería necesario también que pudieran estar establecidas. Muchas gracias, presidente.